Ok amigos, la historia que les voy a contar no es mía, es de una de mis seguidoras. Y cuando me lo contó me quedé con la piel toda chinita. Así que comencemos. Ella estudiaba en una escuelita muy humilde porque sus padres no tenían dinero, con decirles que ni siquiera tenían pizarrón. En ese tiempo, escribían en unas pizarras con tiza, que familias influyentes de ese pueblo donaban, y tú tenías que cuidarla todo el año para que te dure. La directora empieza a hacer reuniones con las personas del campo. Le vamos a poner de nombre a esta persona Nachita. Nachita empieza a darse cuenta que sus compañeritos empiezan a desaparecer y las personas del campo empiezan a crear rumores que la directora estaba metiendo en cosas turbias y que se robaba a los niños para venderlos. Hasta este punto, los papás de Nachita la iban a recoger a la escuelita y la traían y la esperaban afuera, porque las desapariciones eran progresivas y con más continuidad. Por ejemplo, antes como que se perdía un niño a los 2 meses y después empezaron a perder 3, al mes 5, a la semana 4, a las 2 semanas 8. Y el modus operandi era de que iban a la escuelita y nunca regresaban. Y como eran personas humildes, no tenían ni siquiera la posibilidad de ir a denunciar. En una ocasión, Nachita, porque ella era muy bonita, su madre le dice que no va a poder ir a verla a la salida, pero que cuando salga no regrese sola. Le pide a uno de sus compañeritos varones que la acompañe y que no hable con extraños. Y le da un clavo oxidado, empuñado en una mini tablita, y que siempre lo vaya a cargar. Que si alguien se la quiere llevar o alguna persona maluca le quiere hacer algo, que ella lo puñe. Salen de la escuelita y ella tenía que caminar como unos 20 minutos a llegar a su casa. Cuando se va, salen con muchos compañeritos y se da cuenta que la directora se le acerca y le pregunta que si su mamá va a venir como todos los días, a lo que ella le dice que no, que va a regresar sola. La directora le dijo que le iba a acompañar hasta su casa para que no le pasara nada, pero ella ya había escuchado rumores de que ella era mala y que tenía que ver con esas desapariciones. Entonces ella le dijo que no. La directora aceptó y se fue. Faltando como unos 5 minutos antes de llegar a su casa, ve a su directora que desde lejos le hace así, como que la saludaba. Ella no sabe describirlo, pero como que ella sentía algo en su estómago. Nosotros sabemos que es miedo, pero ella no lo sabía. Entonces, en ese momento que la ve, se da la vuelta y trata de correr al otro lado y se da cuenta que 2 hombres de atrás la agarran y se la llevan. En ese tiempo la gente no tenía carros, así que la suben en una carretilla donde ella va inconsciente y le ponen sacos de papa encima. Cuando ella se despierta, le empieza a faltar el aire, pero recuerda que en su uniforme la mamá por dentro le había hecho como un bolsillito pequeño donde le había metido una moneda. Ella con la desesperación fue lo único que pudo coger en su manito. Cuando levantan los sacos de papa, le dan un golpe muy fuerte y la meten a un lugar aparte donde le están sacando y le dan un golpe tan fuerte que ella pierde la conciencia. Y cuando despierta, se da cuenta que la han metido en un lugar oscuro y húmedo, donde había más niños que ella no conocía. Y cuando se escuchaba pasos por arriba, como que los niños se escondían. En ese tiempo la gente del campo no tenía como en sí un colchón. Tenían como cabullas amarradas que los protegía del frío del suelo, porque algunos ni siquiera tenían como las camas que conocemos con la madera. Ellos alzaban como con trocitos de adobe. O sea, la gente era demasiado pobre y eso la gente que tenía para hacer con adobe las casas podían darse ese lujo. Les cuento esto porque más adelante van a entender. Ella se da cuenta que los niños no hablaban y había mayores a ella y menores. Ella se acerca a ayudar a una niña porque se da cuenta que estaba sangrando mucho y ya saben por qué. Y cuando la niña se le acerca, ella estaba como molesta que no la toquen, que ni siquiera la miren porque le daba vergüenza. Nosotros ya sabemos lo que pasó, pero todos ahí eran niños. Y en ese tiempo la gentecita del campo, el sexo era un tabú, o sea que nunca les hablaban ni de sus partes íntimas, ni de lo que los mayores hacían, mucho menos que tú no debes dejarte tocar de nadie. Los niños empiezan a escuchar que viene alguien, porque las tablas por la parte de arriba como que enchinaban cuando alguien pisaba, y le empiezan a decir que se haga todavía como si estuviera desmayada, para que se haga la dormida, para que no se la lleven arriba. La niña les hace caso, encienden las luces de abajo y baja la directora, como 2 o 3 viejos, ella decía. En eso les podía ver el rostro porque estaban encapuchados y empiezan a elegir entre todos los niños a alguien. Y se llevan a la niña que estaba sangrando. Y empieza a gritar y se empieza a tratar de agarrar de los demás niños y los demás niños la agarran, pero la terminan llevando. Ella cuenta que a los niños les daban de comer una vez al día. Y es como que les traían alberja, plátano cocinado, choclo en una olla bien grande y que ahí debían repartirse todos. Y obviamente quien no comía, pues ahí
muchas cosas feas que no podemos decir aquí porque nos baja el video. Dice que los hombres arriba eran malos, y no solo había niñas, sino también niñas, y que muchos a veces ya no volvían, pero ella se hizo una amiguita, y entre ellas prometieron apoyarse. Ella era de otra parroquia o pueblito, y entre ellas empezaron a robarse el nombre de todos los niños, porque ellas de verdad tenían esa esperanza de que algún día alguien cometería un error. Y cuando los niños cumplían como 10 o 13 años, los llevaban ya a otro lado. En una ocasión que la llevan a una chica arriba, obviamente para, pues ya saben ustedes, alcanza a reconocer al hombre, porque fue quien le dio la pizarra en Navidad para sus estudios, porque tenía el mismo anillo. Conoce, pero se da cuenta de que no a ella. Así que ella no le dice nada. Y quiero contarles algo súper fuerte. Para las niñas y niñas que las tenían encerradas en ese lugar, ellos no usaban ni ropa interior ni unos pantalones. Los tenían como en batas, porque obvio era más fácil para ellos solo alzarla y ya. Bueno, y después de que ese hombre obviamente le haga cosas feas a la niña, él se queda dormido ahí. Así. Uno de esos como ladrillos de adobe y lo empieza a golpear tan fuerte en la cabeza, pero tan fuerte, que dice que como al tercer o cuarto golpe, ella vio como un ojo se le salió de la fuerza. Y luego ella corrió y corrió. Y la niña se da cuenta. Ella se da cuenta que hay un hombre cuidando la puerta. Así que a lo que ella regresa, había como un hueco donde las personas iban a hacer sus necesidades o botaban cosas que ya no les sirvieran. Pero ella se daba cuenta que a pesar de que olía feo ese lugar, no es como que había una montonera gigante de cosas, sino que de alguna forma eso salía. Así que ella se esconde ahí y cuando el hombre va a sacar a otro niño para llevárselo a otro cuarto, ella aprovecha y se va. Cuando sale por esa puerta se da cuenta que tiene que subir como una escalera casera con trozos de palos. A lo que ella sube se da cuenta que estaba debajo de la iglesia del pueblo. En ese rato el sacerdote estaba dando la misa del domingo. Ella pasó tanto tiempo encerrada que ni siquiera sabía la fecha ni el día. Todos los presentes que estaban ahí se quedaron impactados por ver de dónde salía la niña. Y ese ratito el padre se dio a la fuga completamente. Y la rectora y algunos hombres que estaban ahí sentados también salieron volando. Ella, por la adrenalina, dice que se abrazó de la primera persona que vio y le dijo que le ayudaran. Ella pudo salvarse a sí misma y a todos los niños que estaban abajo. Pero algunas personas nunca le creyeron y tuvieron que irse del pueblo, porque eran mal vistos ahí por levantarle falsos a la máxima autoridad, que en ese tiempo era un sacerdote. Y a pesar de que habían muchísimos niños con muchísimos traumas, con personas que vieron cómo salieron de abajo, que había hombres todavía sosteniendo, pues ya saben, con niños, la gente decidió taparlo porque para ellos era más importante resguardar la autoridad del padre. Y claro, como había mucha gente que tenía dinero metido en eso, prefirieron votar a las personas que hicieron bulla. Ella nunca supo más ni de la rectora ni de las personas que estuvieron ahí. Ok amigos, lo que les voy a contar no es una historia mía ni de una seguidora. Es la historia que me contó una profesora. Cuando yo inicié a dar clases a los niños, estaban dando un curso para las personas obviamente que querían asistir, sobre qué hacer cuando tú veas que algunos alumnos, en específico una abuelita, esté lastimando a otro niño. Porque tú como profesora no puedes ejercer la fuerza, no puedes amenazarlos para que paren el bullying contra esa persona. Porque en la psique de los niños, cuando tú le dices que no a algo, ellos dicen a huevo que sí, y lo hacen peor. En esa charla se presentaron 3 profesoras, las cuales contaban historias bien heavy de cosas que les habían pasado a algunos de sus alumnos. Y en esta ocasión les voy a traer una en especial que me dejó wow. Si tú eres una persona sensible, no escuches esto. La profesora tiene actualmente unos 63 años y ella empezó a dar clases desde que tenía 20. Ella dice que cuando tenía 35 años, o sea, estamos hablando de como unos 30 años atrás, la sociedad y las personas no son como hoy en día conocemos. Si tú antes eras homosexual, te golpeaban por serlo. Si tú antes eras moreno, eras como el esclavo de los demás blancos. Aunque suene duro, así era. Si eras tímido, eras el puerquito de los demás. Y todo lo que los niños ven en la casa lo replican, en la escuelita y en sí en su vida cotidiana. La profesora dijo que tenía un grupo de 4 alumnos varones que se encargaban de hacer el bullying a todos los niñitos, porque ella daba en un tipo pueblito de aquí de Ecuador, y ahí la gente era bien ignorante, amigos. Y ella se daba cuenta que estos muchachos a la salida de la escuelita los seguían a uno de sus compañeritos
y lo botaban literal por un peñasco que había y el niño rodaba. Y así era todos los días. Y ella siempre trataba de detenerlos. Pero al otro día venían sus padres y literalmente, como unas fieras, le decían que entre ellos se llevan así, que no tiene por qué opinar la señora. Y como el niño, para que parara el bullying, no les decía nada. O sea, él se quedaba más calladito y decía que sí eran amigos. Ella en esa junta nos dijo que uno tiene que tener cuidado con las palabras que uno les dice a los niños porque no saben cómo ellos pueden interpretarle en su cabecita. Ella viendo esto una vez lo lleva a su alumno el tímido y le dice que tiene que defenderse porque si no lo van a seguir tratando así. Pero ella no creyó lo que su alumno iba a hacer. ¿Ustedes han escuchado que los puercos llegan a comerse a los seres humanos? Pues es verdad. La maestra cuenta que en esta ocasión el niño no se fue por el camino de siempre, sino se fue al criadero de puercos que tienen, y luego a uno que lo golpeaba siempre, como a la cabecilla de los 4 compañeros que tenía. Quiero dejar en claro que tenían como 11, 10 años, y lo llevó hasta el matadero, diciéndole que le iba a dar como algo de dinero, y lo aventó. Y obviamente los puercos se lo comieron, literalmente. Y mientras al chico lo destrozaban, él solo se sentó al lado y empezó a cantar. Al otro día él fue a la escuelita y... Ok amigos, aquí vamos con la segunda parte. Cuando el niño arroja a su amiguito a los puercos, mientras ahí lo destrozaban, él solo se queda sentado cantando. O eso es lo que le contó a su maestra. Al otro día va como si nada y afuera de la escuelita estaban los papás del muchacho porque dice que había desaparecido, que no sabían dónde estaba, que no les había avisado y como que estaban súper preocupados buscándolo obviamente. Y todo el mundo dice que no lo vieron, que no saben con quién estuvo. A sus amiguitos con los que siempre andaba, nadie le daba razón. La situación es que en la hora de descanso, el niño se le acerca a la maestra y le dice, lo hice, por fin lo hice, con estas palabras. Y la maestra le dice, ¿qué hiciste? Me defendí como usted me dijo. Y ella se queda helada porque dice, ¿qué le hiciste? O sea, ¿qué pasó? Y el niño se sienta súper tranquilo y le cuenta. El niño sabía que después de que la bolita de amigos que le hacía obviamente bullying, a la salida ya cada uno se iba a su casa. Y el muchacho obviamente que fue destrozado por los puercos es como que iba dejando a sus amiguitos porque él vivía más lejos que todos. Entonces cuando él dejó a los otros amiguitos, él se le acercó y le dijo, mi padre tiene reposado, que en ese tiempo es como un trago que tenían las personas del campo, y te lo voy a regalar. Entonces el niño le creyó. Además de que en ese tiempo era caro eso, ¿saben? Entonces él pensaba en venderlo. Y cuando llegan ahí, el chico empieza a sentir como algo raro y le dice, mejor me voy. Y le dice, no, solo venimos aquí porque tengo que darle de comer a los puercos y después nos vamos para darte el reposado, vas a tener mucho dinero. Él acepta y en el momento en que está parado en la rendija, porque son lugares altos donde los tienen a los puercos, lo empuja con fuerza y no podía salir. La maestra dice que en ese momento se quedó helada con todo lo que escuchó y el niño no sentía culpa, el niño no lloraba, es como que no sentía nada, solo le estaba contando algo que pasó y decía, nunca más van a volver a pegarme, nunca más me van a lastimar. Lo que les voy a contar a continuación es algo como duro. Obviamente la maestra, conociendo cómo eran los papás de ese muchacho, eran problemáticos, sin decir que el padre era alcohólico, decidió primero hablar con los papás del niño que sufría bullying y decir qué es lo que pasó. Cuando ellos escucharon eso, dice la maestra que vio cómo su padre se le bajaban lágrimas así, diciéndole que esas personas lo iban a colgar, le iban a hacer algo feo al niño, porque las cosas en el campo no se resuelven como en la ciudad, que vas a un juicio y te condenan, no. Allá literalmente hacen su propia justicia, y más en esa época. El padre le pidió a la maestra que le diera hasta el otro día para poder traer lo que sobre de los animales para dárselos a los padres. Ella aceptó. Al otro día ellos se fueron del pueblito, literalmente dejaron todo. Animales, su casita, sus cosas, sus embrios. Ella nunca supo qué pasó con el niño ni con sus papás. Cuando ella terminó de contar, todo el mundo se quedó helado. Y ella explicaba que cuando una persona sufre de mucho maltrato, la única salida que ven es terminar con su agresor. Fin amigos, recuerden seguirme en Instagram.